Vamos a intentar dar comienzo a este debate o esta conversación, esta mesa redonda, ¿no? Yo antes quizá lo mejor que puedo hacer es presentar un poco a los arquitectos que tenemos aquí, aunque son de sobra conocidos. Yo estoy viendo además caras conocidas entre el público y que bueno, me da mucho gusto ver a personas que hacía tiempo también que no veía. José María Tomás Llavador, aquí a mi derecha, es arquitecto por la Escuela de Valencia, es profesor de urbanística en la misma universidad y tiene su estudio fundado desde hace más de 20 años, o sea, desde el 92, que es Tomás Llavador, Arquitectos e Ingenieros, que está formado por un grupo interdisciplinar o multidisciplinar de ingenieros, arquitectos y otras disciplinas, ¿no? Sus proyectos se extienden por todo el mundo con obras que van desde el complejo deportivo en Talaba o la Universidad de Diyala en Irak, hasta puertos comerciales en Izmir, Mersin, Turquía, el nuevo frente marítimo de La Spezia e incluso una planta en Matera, que es esta ciudad que está nominada ahora para Patrimonio de la Humanidad y para ser Capital Europea de la Cultura, que no sé si se lo han dado o no todavía, pero sé que está nominada para ello. Bueno, pues tiene premios, reconocimientos grandes como el León de Oro en la Bienal de Venecia, con el proyecto de ampliación del IBAM, el Instituto en Valencia, el Museo de Arte Contemporáneo de Valencia, de Arte Moderno de Valencia, sí. O el Premio Internacional de Arquitectura 2010 del Chicago Atheneum European Center. A mi izquierda está César Ruiz Larrea. César Ruiz Larrea nació en Madrid también y en el año 76 se hizo arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, desde donde ha sido profesor durante muchos años y compañero. Cursó unos estudios en Nueva York al acabar la carrera y estuvo muchos años asociado con Jaro Rubio Carvajal y Enrique Álvarez Sala. A partir del año 97 funda con Antonio Gómez Ruiz Larrea y asociados como estudio independiente. Se ha interesado especialmente César en temas de sostenibilidad y así se lo han reconocido en diversos foros y premios como el Benedict Award de Arquitectura o el Green Building Challenge en Tokio, donde obtuvo el primer premio. Entre sus obras a destacar, pues hay bastantes. Antes no he mencionado, de Tomás he mencionado algunas, pero también las hay de edificación en España, que es el Hotel Westin, por ejemplo, que lo dijo porque lo conozco personalmente. El Westin de Valencia, en el caso de Tomás, o tú tienes Sogecable, la sede Sogecable en Madrid, Centro de Energías Renovables en Pamplona, Energía en Sevilla, etcétera, etcétera. Igualmente, su labor ha sido reconocida por muchos premios. Y Mark Fenwick es arquitecto que, digamos, está muy vinculado al mundo de la arquitectura deportiva. Tiene, sí, yo creo que tiene estadios reconocidísimos y muy valorados y nuevos, incluso no solo en España. Nos podemos referir a estadios de fútbol, el del Español, sino como punto casi exótico es el camellódromo en Doha, que yo luego te tengo que hacer alguna pregunta de eso, me parece fascinante el tema del camellódromo. Sus obras más importantes abarcan muchas tipologías de arquitectura actual, como hemos dicho, en estadios de fútbol, edificios en altura, desarrollo de centros comerciales, etcétera. Y ha llevado a ser uno de los pocos expertos que tenemos realmente en cada una de estas especialidades. También tiene un estudio en el cual está asociado con Iribarren, con Javier Iribarren, y forma el estudio pues Fenwick Iribarren. Bueno, pues sin más preámbulos, yo creo que podemos dar paso a hablar de los temas que hoy aquí nos ocupan. Yo casi me gustaría tener una ronda de intervenciones. Yo había pensado el hablar de materiales, hablar de sostenibilidad, de las cuestiones que tenemos pendientes, pero casi como una cuestión previa para esta audiencia que tenemos aquí. Yo venía pensando, diciendo, la relación entre la arquitectura y la magia. Quiere decir que de alguna forma la magia siempre tiene truco. Quiere decir que uno encuentra
después de haber hecho el truco de magia, el conejo debajo de la chistera. La cuestión es que ese conejo no se ve normalmente hasta que alguien hace pla, pla, pla y aparece el conejo. Yo creo que con la arquitectura pasa un poco cuestiones parecidas. Utilizando el programa, utilizando la construcción y utilizando los requisitos, aparece algo después, como si una varita mágica se tratase, que muchas veces estaba ahí tapado, velado y aflora, y entonces se descubre dentro de la arquitectura o del espacio. Entonces, quizás eso se puede llamar idea o se puede llamar algo que aglutina previo a la materialidad. Y la pregunta que yo casi os iba a hacer como inicio a esto es esa relación entre los deseos o lo que uno quiere llevar a cabo y las realidades que la componen, y cómo existe esa relación entre el edificio cuando se construye y la idea que se tiene previamente a construirse. Y por otra parte, cómo esa idea previa a construirse, con los años, las ideas son verosímiles, no sé cómo decir, uno no piensa en cuestiones que no se puedan llegar a realizar, sino que se realizan. Yo casi, no sé si César, por ejemplo, que lo tengo aquí a mi izquierda, puede ser el primero. Sí. ¿Tengo que coger esto o se oye con este artilugio? Ah, vale. Que tengo una sensación como de prótesis que me han puesto por todas partes. Bueno, gracias por venir. Y por estar aquí. Yo creo que la magia más importante que ahora que puede haber en la arquitectura es sobrevivir a la situación en la que estamos. Es decir, yo creo que los arquitectos que consigan sobrevivir son auténticos magos, ¿no? Y ya no solamente los tiendo a los arquitectos, los tiendo a toda la gente del sector, porque yo creo que estamos, ¿no? O sea, lo del conejo es que realmente que hay un conejo para cada 100.000 comensales, con lo cual me parece que eso es durísimo, y que todavía podamos sobrevivir, me parece que es algo realmente asombroso, ¿no? Yo creo que es una situación durísima, pero bueno, yo siempre veo la botella medio llena y por tanto yo creo que hay que tirar para adelante. Evidentemente parece que ya hay signos de que vamos a poder volver a hacer unos pequeños trucos, ¿no?, de magia, aunque sea de trilerillos, ¿no?, una cosita así, en el buen sentido de la palabra, claro. Pero sí, pero yo creo que, claro, esto es un tema para llevar a los materiales. No sé, es que tampoco me gustaría entrar, Suso, si te parece, en una cuestión más filosófica, sí, o más conceptual, ¿no? Porque yo creo que es complicado, ¿no? Es decir, el hecho de proceder al pensamiento de la arquitectura es algo como más... yo creo que a mí me gustaría casi entrar más de huello en el tema de los materiales. Sí, a mí, si no te importa, te lo digo porque me parece que es como más atractivo para que luego incluso hablemos y vamos a decir que yo creo que debemos de entrar por ahí, ¿no? Es decir, ahora mismo, cuando nos reunimos aquí y he estado dándole vueltas, y digo, bueno, ¿qué voy a hablar sobre materiales o qué podemos hablar sobre esto, ¿no? Que yo creo que es un poco, me da impresión, ¿no?, que cuando venimos aquí estas cosas, pues venimos a ver si hay nuevos materiales, qué materiales hay en el mercado, cómo se están utilizando, es decir, de alguna manera buscar un pragmatismo, una cierta en los procesos, ¿no? Y a mí me gustaría, si te parece, enlazar con la magia diciéndote aquello que nos decían nuestros maestros, ¿no?, que en realidad siempre estamos hablando del mismo material, la arquitectura, ¿no?, el mismo material que es el espacio, que es la luz, ¿no?, que eso es un material. Y lo que pasa es que al final lo que hacemos es, los arquitectos, ir mirando en cada momento materiales de toda la vida, pero ir mirándolos de distinta forma, porque en realidad el material casi es como una herramienta que expresa la sensibilidad de una época. Y de esa manera, al final, siempre hemos trabajado con materiales como casi los mismos, pero descontextualizados y mirados de distinta forma, ¿no? La madera es un material que no vamos a contar, ¿no? Bueno, pues constantemente la madera está evolucionando, y lo que creo que tenemos que hacer los arquitectos, y todos los que estamos aquí, es descontextualizar las cosas. A mí lo que me interesa mucho, y abro también el debate, es la mirada. Es decir, Le Corbusier nos decía que el arquitecto es como un asno que se pasa la vida dando vueltas en una noria, que es currando y trabajando, pero la diferencia
es que no lleva orejeras. Es decir, que andamos siempre mirando y descontextualizando. Y los grandes avances que yo he percibido en materiales que han sido cuando se han descontextualizado de uso y se han utilizado de otra manera radicalmente distinta, ¿no? Los suelos de autobuses de madera baquelizada, de pronto, pues, boom, oye, ¿por qué no lo ponemos esto como fachada? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante hablar que no hay materiales buenos o malos, sino malos bien empleados, estas cosas que se dicen. Por lo tanto, ¿qué material es el que mejor explica ahora? Es decir, ¿cuál es la sensibilidad de la sociedad ahora, ¿no? Y hay una sensibilidad ahora brutal que es medioambiental. Es decir, hay un problema medioambiental, hay una filosofía de los problemas de recursos, etcétera, etcétera. Y fijaros que en los últimos años todos los materiales están trabajando para convertirse en, cogiendo de otros sectores y de otras disciplinas, tener la capacidad de evitar residuos, aprovechar recursos, interactuar con el entorno, casi con propiedades químicas y físicas de otros sectores, materiales digestores de CO2, materiales que interactúan con el medio físico. Es decir, bueno, he abierto muchas puertas, pero yo creo que eso es un tema que me parecería que podríamos empezar a hablar, es decir, cómo se usan en cada momento los materiales. ¿Qué materiales son los que estamos ahora expresando en nuestro mundo? ¿Hacia dónde vamos en esta complejidad de mundo? ¿Por dónde tenemos que investigar arquitectos, empresarios, industriales, universidades? Es decir, ¿por dónde están, no? Es decir, pues está claro. Aquí han salido tres temas, yo creo, que son materialidad. Por un lado, el tema de descontextualización y el tema de medio ambiente y sostenibilidad. Ahora yo me gustaría tener un turno de preguntas con Marc, que pudiera también expresar un poco sus puntos de partida sobre estas cuestiones que han ido saliendo. Bueno, hombre, la verdad es que César siempre da el clavo en todo, así que está muy bien y estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Un poco lo de la magia también estoy de acuerdo con estos años que hemos pasado. La verdad es que me siento más Houdini, ¿no? Encadenado, encorsetado, bajo el agua, sin respirar, y salimos de las dificultades, creo que salimos, ¿no? Llevamos muchos años pues yo creo que de una lucha muy dura, de una lucha tremendamente dura, en la cual, hombre, yo siempre digo muchas veces el tema de cuando la crisis, me gusta mucho lo que hablo bastantes veces, el tema de la crisis en chino, son dos palabras, es peligro, pero también es oportunidad, son dos letras chinas, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Entonces, y las oportunidades que nos han ido buscando en esta etapa muy difícil, porque a veces es muy difícil en la búsqueda de un sustento, ¿no? para vivir aquí, y la oportunidad obviamente ha sido salir fuera, ¿no? Y eso ha sido muy interesante, ¿no? Porque realmente, volviendo al tema de cómo antes posiblemente estamos inmersos en un país, en España, mucho más centrado. Cuando sales fuera y cuando te expones al mundo mucho más internacional, vas viendo un poco ese tema de materiales, cómo otros países, otros profesionales están trabajando en ese tema. También creo que el proceso nuestro es muy difícil y a mí me gusta mucho en el tema de materiales ver cómo otras industrias manejan el estudio de los materiales, industrias con mucho más dinero y mucho más tiempo. Por ejemplo, la industria de los coches. La industria del coche, pues para producir un coche se tarda varios años y un dinero importantísimo en desarrollar lo que puede ser el prototipo y el hecho de frenos de cerámica. BMW ha estado explorando en lugar de chapa, usar textil en el coche, ¿no? Y cómo han conseguido buscar esa diversidad de materiales, obviamente, en los coches, que ahora mismo un coche de hoy en día
tiene muchísimas. La pintura en un coche es tremendo, cómo ha conseguido desarrollar que una pintura dure muchísimos años al óxido, a las temperaturas. Estamos en Qatar, un edificio en Qatar no es lo mismo que un edificio en Madrid, muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros ahora mismo intentamos ahora en estos años buscar cómo otras industrias que realmente en la industria de la arquitectura, de los arquitectos, investigamos yo creo que muy poco los materiales. Sí es verdad que las empresas que tenemos, que nos suministran materiales, están llevando a cabo un desarrollo muy importante. Es el desarrollo, la investigación. Son años de gastar dinero en producir. En Valencia pues hay en cerámica, pues porcelanosa, yo creo que está Íñigo aquí, que han desarrollado una placa de cerámica sostenible, con los desechos de tal, preciosa, ¿no? El mundo del vidrio. El vidrio ha pegado unos cambios tremendos, ¿no? Me acuerdo de la torre de Rafael de Araoz en la Castellana, con ese Catalana cristal, Occidente, lo que era Catalana Occidente, que lo ha cambiado. En Dilema es, claro, con ese vidrio bronce, era para evitar el sol. Hoy en día lo puedes hacer transparente, y de hecho Rafa lo ha dejado en bronce, pero bueno, pero cómo ese proceso de la industria aquí que tenemos nos puede dar apoyo a esa, yo creo que es vital para nosotros, ¿no? Muy bien, gracias, Marc. José María, es tu... Bueno, yo, gracias por la invitación y compartir con vosotros, con todos vosotros, una nueva charla y este día que tendrá más cosas para comentar. Me voy a introducir por una de las grietas que ha abierto César, como los canteros no abrían ahí las canteras. Introduzco una pequeña reflexión. Los arquitectos vivimos en la sociedad, estamos inmersos en el desarrollo de toda la vida, ¿no? Formamos parte de la sociedad y siempre hemos tenido una posición de anticipación, de ver la manera de relacionarnos, la manera de asociarnos en las ciudades, de ver el futuro de nuestro entorno, cómo podemos vivir hacia adelante, ¿no? Mirando siempre hacia adelante. Esto ha sido siempre así y creo que esa es nuestra gran aportación al conjunto de la sociedad. Las revoluciones industriales transformaron la vida en el siglo XIX absolutamente de las ciudades, precisamente por la aportación que la máquina hizo a la forma de vida. La transformación de materiales, la incorporación de nuevos sistemas, la electricidad, el vapor, etc. Eso transformó completamente la imagen de la ciudad, la forma de vida, la arquitectura. Pero no solo eso, es que la sociedad cambia, la forma de trabajar, la forma de abordar el trabajo, la zonificación de los espacios, la introducción del sistema de trabajos just in time, del trabajo en cadena. Todo eso hizo que la sociedad evolucionara en una dirección. La forma de vivir de las familias, de las personas, de trabajar, de descansar, de disfrutar de la ciudad. Todo eso nos fue haciendo ver la ciudad de otra forma y aportando materiales, etcétera, ¿no? a este proceso. Bueno, pues nos situamos hoy. ¿Qué está ocurriendo? Aparte de las dificultades graves que la profesión tiene en su adaptación a los nuevos tiempos, que es un tema de una gran envergadura, de una gran profundidad, que tenemos que tratar de resolver de la mejor forma posible. Pues la sociedad está cambiando. La gente cambia la forma de vivir, la gente cambia ya no es necesaria la máquina incluso no tiene dinamismo, no tiene capacidad, es las personas las que introducen la creatividad como gran valor a las empresas, la creatividad, la innovación. Entonces, se está produciendo una explosión de procesos de investigación en todos los ámbitos, en todas las industrias, en busca de mejoras de mayor eficacia, de mayor sostenibilidad, porque este es
digamos, los elementos que se van introduciendo hoy, como en el siglo XIX fue la revolución industrial, los nuevos materiales y la máquina. Hoy es la sostenibilidad y el medio ambiente. Y a partir de ahí hay un proceso enorme, dinámico de investigación. Nuevos materiales, pero también nueva forma de vivir y de comportarse. Entonces nosotros tenemos que ser permeables a esto y tratar de incorporar en nuestro proceso de creatividad, de percepción de la realidad futura, la incorporación de estos materiales a la nueva manera de relacionarnos, de convivir, ¿no? Las ciudades ya no son zonificadas, son mezcla de integración, etc. Y los materiales también pues, evolucionan de una forma muy rápida hacia materiales más higiénicos, más saludables, antibacterianos, en fin, que captan la energía, que son autosuficientes. Probablemente en un tiempo no necesitaremos cables de la electricidad. ¿Podemos intervenir, Suso? Sí, claro, naturalmente. Sí, yo creo que lo que dices es interesante, fijaros, porque hay un concepto que es la interactuación. Es decir, ahora mismo estamos en un mundo donde realmente las fronteras, aunque curiosamente siempre se generan, paradójicamente, que los mundos se hacen, como decía el poeta, ¿no?, anchos y ajenos, también se crean corpúsculos de defensa más tribales y más etnocéntricos, ¿no? Es decir, esas son las paradojas siempre de la historia. Pero en realidad es curioso cómo de pronto esta especie de gran difusión que hay colectiva, ¿no?, de lo que tú estabas hablando, pues realmente nos está haciendo ver que la interactuación es un valor que explica el mundo de hoy. Y esa interactuación tiene que llegar a los materiales. Fijaros que en cada material hay una energía contenida brutal, porque la energía, os acordáis de que ni se queda ni se destruye, solo se transforma. Y la vida en Gaia, en el planeta Gaia, es una transformación constante, de un cambio que al final está la entropía, que es lo que se va quedando, ¿no? Pero en realidad, pensando que todo está en un proceso de cambio, durante siglos la arquitectura lo que ha hecho es introducir y consumir energía y echar residuos. Yo creo que estamos en un umbral de transformación, de paradigma espectacular, donde toda la energía que empezamos a encontrar y a tener en un metro cúbico de material, ya hay sectores y hay programas y hay utopías que son capaces de empezar a devolver esa energía en beneficio de la sociedad, del medio ambiente, del entorno. Es decir, yo creo que veremos, nosotros a lo mejor no, pero veremos un urbanismo donde ya no sea la altura y la edificabilidad, sino el espacio urbano que se cualifica por los distintos aportes energéticos que puede mejorar la vida de ese entorno urbano. Es decir, las ciudades, a lo mejor tenemos que empezar a plantearlas ciudades que por las noches se vean las estrellas. Y puede haber materiales que de alguna manera absorban el CO2. Puede haber materiales porque es energía, todo es energía. Entonces, un árbol, ¿qué es? Un árbol tiene esa función, ¿verdad?, de la función clorofílica que nos da oxígeno. Bueno, hay ya materiales en la química, en otras industrias, que están generando esa capacidad de interactuar, ¿no?, a través de procesos evaporativos, osmóticos, algo brutal. Pero la arquitectura es un sector tremendamente conservador, le cuesta mucho. Hay siempre ejemplos, pues, de edificios, ¿no?, pero le cuesta mucho. Es decir, eso es un gran tema, ¿no? Que ¿por qué le cuesta tanto a la arquitectura el modificar como otras cosas? Bueno, yo creo que es porque la arquitectura siempre ha jugado el tema de la duración, o sea, el tema de la duración, que no es algo tan fácilmente cambiable. Y es verdad que en esa ecuación que tú estás proponiendo, la sostenibilidad, la ecuación completa desde que sale el material hasta que se desecha, incluyendo las energías para ponerlo, para degradarlo, etcétera, etcétera, pues están ahí presentes. A mí un tema que quería abriros a propósito de lo que ha dicho un poco también Marc, has dicho tú, ha dicho Marc y ha dicho José María, que es, por ejemplo, la cuestión, ahora que ha habido la ocasión de trabajar fuera, o sea, esa relación en los materiales y en la construcción
entre lo que es vernáculo propio solo de un sitio y lo que es común a todos los sitios. Sí. Yo creo que ese es un cambio que se está produciendo y me gustaría que lo comentarais. Yo creo que a principios del siglo XX uno iba a un hotel en Estambul y era completamente distinto al de Madrid, y ahora pues no hay tantas diferencias. En el minibar están los mismos productos y antes no. Yo lo iba a sacar ahora. Me parece una cosa bastante... A mí me parece un poco triste, ¿no? que estamos perdiendo, porque ahora mismo, la gran revolución ahora mismo es la tecnología. O sea, hay una revolución. De hecho, mira, aquí tenemos 3 iPads y un bloc de escritura. Este está muy bonito, ¿no? Pero todo el mundo está volcado a las redes sociales, que yo creo que son redes antisociales, porque realmente en la juventud yo estoy viendo que causa un aislamiento total de los niños y de la gente, se habla muy poco y se desarrolla. Entonces, pero eso hace también una difusión de casi lo mismo en todo el mundo. Yo creo que eso, lo vernacular, estamos perdiendo, las materiales, el aluminio, el vidrio, empezamos a ver en todo el mundo lo mismo. Hoy, anoche entro a las 11:30 en el aeropuerto de Madrid y el cartel ponía compra en Madrid y era Tiffany's, Prada, todos extranjeros. No había ni una marca española. Perdón, estaba el Loewe, sí, pero Chanel, Dior, no sé qué. Un cartel compra en Madrid, claro, es que compra París, compra en Roma. Entonces, nos está pasando un poco en la arquitectura, creo, en que estamos perdiendo lo vernacular, lo esencial de un país que le hace distinto, ¿no? O sea, cuando se va a Estados Unidos a estas casas de madera, de cedro precioso, o cuando se va a países de piedra, entrando en Guadalajara, la piedra negra, todo eso, yo creo que nos lo estamos olvidando, ¿no? Entonces estamos yendo por el mundo internacional, el mundo mucho más de las grandes marcas de material, las grandes empresas que son capaces de producir nuevos productos, y absorbemos esos nuevos productos, pero hay una cierta detrimento a ir a una uniformidad de arquitectura en el mundo, ¿no? Y también hoy en día el tema del CAD, la tecnología en el diseño, produce cada día la tentación de edificios más complejos. No sé si ahora vamos a volver a algo más tranquilo, pero también esos materiales empiezan a seguir a esas formas más complejas que se están haciendo. Sí, a mí me gustaría hablar concretamente. Estoy ahora muy apasionado y muy enrollado con el tema de las maderas contralaminadas. Yo creo que ahí tenemos un futuro en este país, lo sabemos hacer creíble. Curiosamente, lo sabéis todo lo que es, ¿no? Las maderas contralaminadas, claro, tiene 4 veces menos peso que el hormigón. La velocidad de montaje es infinitamente mayor. La capacidad de industrialización y, por tanto, tecnológica, de mejora y de colocación y, por tanto, de construcción, mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que tenemos maderas en este país que son capaces, y podríamos hacer una cultura de bosques sostenibles impresionantes, con una cantidad de maderas sorprendentes, exportables, y por tanto generar una industria, y la industria que aquí se fabrica se vende toda al extranjero. En España tenemos una de las industrias más importantes, por ejemplo, de contrachapados de chopo, ¿no? Que es Garnica, que la conocéis. Bueno, pues vende fuera, aquí poquísimo, y vende a Austria, a Estados Unidos, a Canadá, etcétera. Y todas las choperas que vemos en España, que son absolutamente gestionadas desde la sostenibilidad, en el sentido de que talan una chopera y plantan 3, talan otra y plantan 3, con lo cual, bueno, se genera una riqueza medioambiental, bla, 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 que todos sabemos. Es decir, estamos repoblando España. Bueno, pues ese material, hay una tremenda capacidad de generar una industria en la construcción de este país, una capacidad de construir mucho mejor, de mejorar sin duda la técnica de la construcción, pero nos cuesta, porque cada vez que yo intento hacer una vivienda o propongo a un promotor una vivienda y tal,
hay una reacción brutal, porque es el ladrillo, tenemos una cultura del ladrillo, el ladrillo es el cerdito de ladrillo, el ladrillo, el pelotazo de ladrillo, el ladrillo es tal. Entonces, bueno, pero claro, hay un problema de que llegaremos, porque os acordáis del Pladur. El Pladur, hace años, cuando empezamos a ver Pladur, vamos, nadie quería un Pladur, no quería, que seguro está muy bien cuando les pegan, ¿no? Pero bueno, ahora ya nadie discute en una vivienda la colocación de todo, y se ha desarrollado y es barato. Es decir, y la madera contralaminada será barata en cuanto los arquitectos y la gente lo pida y tal. Ahora es más cara, pero los tiempos de construcción son brutales para levantar edificios a partir de una determinada altura. Es decir, por ejemplo, eso. Entonces, yo creo que hay muchos prejuicios sobre muchos materiales, porque tenemos una cultura todavía llena de prejuicios respecto a los materiales en los que estamos, el ladrillo, la piedra, que son fantásticos, pero que está asociado como la durabilidad, a la inversión. Si tú haces una casa tiene que ser de piedra, y entonces, bueno, ahí nadie se le ocurre coger un avión que sea de piedra o de madera, y tú imagínate, que, bueno, pues estamos preparados para aceptar la modernidad en sectores, el reloj, el automóvil, como tú decías, el avión, es decir, eso aceptamos tal. Y sin embargo, en la arquitectura, cada vez que vemos una casa contemporánea, al margen del estilo, estoy hablando de materiales y de la concepción constructiva, la gente la rechaza. Hay una situación pero hay una cosa, yo creo, la durabilidad. Cada día un coche dura menos. O sea, el coche ahora mismo es tan tecnológico, un coche va 10 años. Los teléfonos que tenemos, que son carísimos, a los 2 años o se nos roban o ya no funcionan. Pero la arquitectura, si tú haces una casa, lo quieres a muchos años. Hay una durabilidad de la arquitectura, que tiene que un cliente te pide 50 años, claro. 60 años. Si vemos en Estados Unidos la edificación del contrachapado, que es, digamos, del wood framing, ¿no? El wood framing viene de una cultura de aquellos tiempos, digamos, de la arquitectura americana, que se hizo muy efímero, nomadismo, sí. Cuando se montaban casi nómadas, se montaban las granjas en un día. Eso no es nuestra cultura. O sea, nosotros venimos de los castillos de piedra y de la arquitectura mucho más sólida, ¿no? El americano es mucho más contrachapado, mucho más... esos programas donde se levanta la casa y se lo lleva a 100 metros, ¿no? Guastavino, a finales del siglo XIX, un arquitecto español, fue el que introdujo las bóvedas de ladrillo en Estados Unidos. Algunas de las estaciones viejas de Nueva York son suyas, y fue, sobre todo, tuvo un gran éxito empresarial como fabricante de ladrillo, como un fabricante de ladrillo, de un magnífico ladrillo, que fue la introducción de un material nuevo en Estados Unidos que no se utilizaba de una forma tan en los procesos industriales, ¿no? Es un tema, y ahí efectivamente hubo esa capacidad para poder cambiar, para poder introducir nuevos. Hoy el proceso es mucho más dinámico. Nosotros hemos explorado en plásticos para estructuras, por ejemplo, ¿no? Plásticos para perfiles estructurales de gran... Y es un tema que está en proceso, ¿verdad? Y que seguramente tendrá éxito en algún momento, porque es la utilización, la recuperación de materiales de reciclaje, de recuperación de material, para poder resolver un problema de gran envergadura en nuestro trabajo, que es la estructura. También hemos trabajado teníamos una empresa que participábamos en la investigación de pilas cerámicas para almacenamiento de energía eléctrica. Si consiguiéramos almacenar, ya existe, pero no es un proceso todavía perfeccionado, almacenar energía eléctrica en los edificios, podríamos evitarnos muchos problemas de suministro y de traslado de la energía, ¿verdad? Sí. Es decir, hay gran cantidad de cuestiones que están vivas en la sociedad continuamente y que permiten prever que las cosas, que nuestras cosas van a tener un futuro de gran transformación y de gran evolución. Sí. Nosotros hemos de ver esto en una perspectiva razonable y comprender que hoy una máquina ya no produce tornillos,
que un algoritmo, que un sencillo algoritmo puede transformar una empresa y hacerla hacer grandes beneficios en unos años solo con un algoritmo, ¿verdad? Entonces la ciudad se tiene que verse beneficiada en ese sentido podemos trabajar también en procesos que nos permitan no solo mejorar las condiciones de vida urbanas, la incorporación de materiales, la incorporación de formas nuevas de vivir, que ahí chocaremos con la industria conservadora del promotor, pero bueno, todo eso también está cambiando. Es decir, el perfil del promotor, pues gracias que ha sobrevivido, de la crisis, el que ha sobrevivido, pues tiene una forma de ver mucho más distinta, ¿no? La vida, ¿no? El viejo promotor está prácticamente liquidado. Prácticamente liquidado, porque la ciudad, bueno, pues 7 años de paralización financiera han hecho una grieta insalvable, ¿no? Pero, yo creo que habéis hablado de muchos temas interesantísimos. Uno, por ejemplo, el tema de la revolución industrial. Efectivamente, la revolución industrial es cuando el artesano pasa a ir la cabeza por un lado y las manos por otro. Entonces, lo que se trata ahora es de aglutinar esa doble condición del hacer y el reflexionar sobre lo que se hace en lo mismo, porque eso es yo quizá en la arquitectura luego sucede otra cosa, que sería el tema que estáis tocando, que hay como distintos tiempos de envejecimiento, podríamos decir, de la arquitectura, de tal manera que hay veces que por cambiar un sistema de instalaciones en un rascacielos lo acaban tirando, salvo que sea uno muy significativo, pero es más caro que volverlo a hacer de nuevo. Entonces, no sé qué pensáis a propósito de considerar que hay una serie de cuestiones que pueden durar mucho tiempo y otras que hay que prever que se van a cambiar cada cierto periodo de tiempo, como son instalaciones, como son tripas generales, que lo que deberíamos pensar es que por cambiar esas tripas no nos carguemos el cuerpo completo, sino que porque eso probablemente sea también bastante razonable respecto a lo que es sostenible y bastante vinculable, pienso yo, a lo que es vernáculo y lo que es tecnológico, lo que se va transformando. No sé qué pensáis. Este edificio en el que estamos pues, responde en alguna parte a las cuestiones que has planteado. Este edificio es un edificio que tiene una capacidad de adaptación enorme. Es un magnífico ejemplo de capacidad de cambio, ¿no? de movilidad, de flexibilidad. Incluso la propia solución estructural, la propia solución funcional, pues lo hace perfectamente avanzado a su momento y nos permite hoy verlo después de probablemente casi 12 años, hará que más o menos 12 años más o menos que hará que se terminó la obra, pues plenamente vivo, ¿no? Es decir, capaz de adaptarse y de utilizarlo de la manera que cada momento se necesite. Esto es un ejemplo, digamos, de la capacidad de creatividad, de la capacidad de la magia que hablábamos al principio, para poder resolver los problemas y plantear a futuro soluciones que todavía no se pueden, todavía no se han previsto, ¿no? O necesidades que aún no se han previsto de forma normal. Yo creo que esto es un ejemplo. Y luego, la utilización de materiales va a seguir el mismo proceso. La utilización de materiales y la durabilidad que comentábamos, desde luego esto es un magnífico ejemplo de durabilidad, es decir, aquí hay materiales de una gran fortaleza y de una gran nobleza. Pero también no hay que descartar la arquitectura más de menor tiempo, más efímera. Sí. No hay que descartarla porque este es un proceso que la sociedad probablemente comprenda, y si lo comprende y lo percibe como una cuestión propia, porque se adapta mejor a sus necesidades, a sus cambios, a sus matices y a su forma nueva a la sociedad de vivir, a las nuevas formas de vivir, probablemente esto también sea una manera de... Es decir, y no será tan importante que un edificio pues tenga una durabilidad de 80 años, de 100 años. Tampoco sabemos el hormigón lo que va a durar, quiere decir que tenemos una percepción, pero... Bueno, ahí tenemos un... Sí, como estamos en el mundo deportivo, hemos visto muchas cosas.
también depende del uso que tiene un edificio. O sea, nosotros hemos visto, es curioso, que cuando hemos hecho un estadio, viendo tipologías del estadio, hemos visto que realmente, si analizo el Coliseo romano y un estadio de fútbol hoy en día, es lo mismo. Curioso, la geometría de la grada para que la persona delante puede ver y el espectáculo no ha cambiado y realmente no cambia, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, si vamos a otro espectáculo que puede ser el cine, no sabemos dónde va el cine hoy en día. O sea, el cine hemos ido por la gran pantalla, lo menos tal, y el cine va cada vez menos con una tecnología donde incluso pregunto si vamos a ir a un cine, porque a veces yo voy al cine, yo quiero una cosa, mi mujer quiere otra. No, podemos ir a una especie de cápsula y los dos al cine y cada uno viendo una película distinta. No sabemos, o sea, y yo no sé si es que, incluso analizando, hemos pensado, pues por ejemplo, el deporte, que es algo que al final no lo conoces, con lo cual la tipología se mantiene durante miles de años, porque pero las películas, el teatro cambia porque sabes el final, ¿no? Y entonces, claro, todo eso puede ser que la tipología de un cine es muy efímero, de muy corto plazo. Yo no sé qué va a ser ir al cine dentro de 10 años. No sé cómo puede ser. ¿Qué es un cine dentro de 10 años? ¿Cómo hacemos un cine? ¿Lo hacemos tal o algo flexible y modificable, ¿no? Materiales más cambiantes, ¿no? Pero el estadio, seguimos con el hormigón. Yo voy a abrir otra puerta para reflexión. A mí lo que apetece en estos casos son abrir puertas para reflexionar, para pensar, para luego pues, charlemos entre todos, ¿no? Que tiene que ver un poco con todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente hemos hablado de revolución industrial. España no la ha pasado. Hemos hablado aquí de otras revoluciones. España no ha habido. Es decir, tenemos nuestra historia y nuestra historia es la que es, ¿no? Yo creo que estamos, cuando hablo del cambio, hay un cambio de ciclo. España ha pasado de una transición histórica, hasta hace muy pocos años, hemos sido nosotros pues un poco agentes y hemos participado en eso, donde ha habido como una evolución de arriba abajo. Yo creo que ahora este país necesita como una transformación como de abajo arriba, que es lo que hicieron los anglosajones y las culturas anglosajones hace mucho tiempo. Es decir, una estructura civil mucho más potente, y lo está demandando la sociedad. Esta estructura civil, que no venga como de arriba abajo, sino de abajo arriba, tiene que construirse, y para eso necesitamos cambiar muchos prejuicios, digamos, sociales. Por ejemplo, la universidad está muy de espaldas con la realidad. Yo he sido profesor de la universidad muchos años. Son grupos muy endogámicos, donde se están ensimismados, cosa que en Europa, desde la Bauhaus ya, venían trabajando juntos, industrias, etc. Los industriales, cuando ha habido buenos momentos económicos, no investigaba casi nadie, no hay cultura de la investigación, digámoslo claramente. Es un país que todavía tenemos heredado que inventen ellos, copiamos, tractamos y tal. Nos falta, bien, no pasa nada, es el momento de hacerlo. Es decir, tenemos una asignatura pendiente y tenemos que trabajar en esa línea. Entonces, tenemos que ir de la mano arquitectos, ingenieros, industriales, que en todas y cada una de las escuelas de arquitectura, como pasa en la cultura anglosajona, si queremos ese modelo, pues debemos definir qué modelo queremos, porque claro, lo que no puedes estar es en misa y repicando. Y entonces queremos, por un lado, esa economía competitiva, anglosajona, digamos, del estado de bienestar, etcétera. Por otra parte, también decimos, sí, pero es que claro, España, tal, sé qué, que aquí se está, tal, el servicio, tal. O sea, hay un problema que forma parte de nuestra mismidad, ¿no? Entonces yo creo que esa evolución tenemos que aceptar. Las universidades, entonces, no puede haber ya industrias que no tengan dentro de su estructura arquitectos, ingenieros que estén investigando constantemente en su producto. No puede haber escuelas de arquitectura que no haya cátedras que estén investigando la gente del vidrio, de la madera, de tal, en prototipos, en diseños. Y vas a las escuelas, corrígeme Suso si me equivoco, y la mayoría, siempre hay honrosas excepciones, la mayoría pues siguen en un
referencia, en un ensimismamiento formal, casi en una construcción muchas veces ya periclitada, compositiva, etcétera, ¿no? Entonces hay muy poca investigación. Entonces eso se lleva a la sociedad civil y tampoco hay mucha investigación. Yo creo que eso es un tema que lo abro aquí como un melón porque me parece muy importante el reflexionar sobre esto y que las industrias, es decir, la salida para gente joven, que todo el mundo cuando sale quiere ser arquitecto, autor, tal, que es muy loable, pero no es posible. Y hay una cantidad de posibilidades de gente que puede ir a trabajar en una empresa, en una industria, con una cantidad razonable y digna, y puede estar investigando en desarrollar patentes, prototipos, investigación, etcétera. Eso que en Europa, bueno, pues los que lo conocemos, vas a cualquier ciudad de Austria, de Holanda, de Noruega, de Finlandia, y hay todo ese tejido donde se imbrica, ¿no? El conocimiento, la industria y tal. Aquí yo creo que, y eso para mí me parece que es buenísimo, porque tenemos un futuro, tenemos caminos, es decir, si es que no nos tenemos que inventar, en cierto sentido, lo que tenemos que hacer es ver, trabajar y ponernos a ello, ¿no? Es decir, que pero tenemos que definir qué modelo queremos. Por eso ese debate que tú has abierto al principio me parece muy interesante. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde te sitúas? En lo global y en lo local. El pensamiento es global, la acción es local. Y hay unos términos ahí difíciles muchas veces de plantear, ¿no? Es decir, cuando te encarga un promotor una vivienda y quiere que sea de ladrillo, pues a mí me parece fenomenal, porque no tengo nada contra el ladrillo. Ahora, tú le dices, bueno, pero el ladrillo, para que funcione bien, tiene que ser una fachada que pase independiente de la estructura, para que no rompa, para que no haya las cosas que se pasaba la galletilla delante del forjado y tal. Bien, o sea, que hay materiales. Bueno, pues ahí ya hay un debate, ¿no? Es decir, bueno, mezclo cosas, pero de una manera consciente para crear pensamiento en este sentido, ¿no? Es decir, que el material es la expresión construida de una cultura. Entonces yo creo que España está ahora en un momento de una situación, sales a la calle, sales y ves, y ese momento es un momento de reflexión muy importante para todos, ¿no? Al margen ya del material concreto. No sé. Vamos a ver, yo creo que ha salido el tema de innovación, el tema de I+D, investigación y desarrollo, que yo creo que sí, ya escogiendo tu guante y como me has preguntado, yo creo que efectivamente hay muchísimo que hacer. Algo más que hace poco, pues hay algunas industrias que se vinculan con algunas escuelas, algunas, pocas. Se puede hacer muchísimo más, efectivamente. Yo os daría la palabra a vosotros con esa relación entre industria, investigación y la cultura de la copia como peor manera, porque sí que la hay, yo creo, en todos los márgenes en las dos orillas del río, ¿no? Si puedo coger y evitarme una patente, me la evito y no genero. Perdón. Sí, sí. No, hombre, yo creo que es verdad lo de la escuela, por lo menos de arquitectura en España, es muy endogámica y muy poco dado al cambio, ¿no? Es una cosa muy difícil. Otros, si vemos medicina, es verdad, en la medicina la investigación está en el mismo proceso del estudio, o sea, desde el primer día se está solapando investigación y estudios, y de hecho parte del estudio es la propia investigación, y va creando personas que se van entrando en ser de los primeros. De hecho, uno de los hermanos Alonso, que inventó el tema de la malaria, y todo esto viene de un proceso de la universidad. Yo no veo muy poco relación de las universidades. No sé cuántas empresas aquí están con una especie de funcionando con alguna universidad. Yo creo que ninguna, ¿no? Y creo que eso es una cosa donde la industria está, hay mucha industria que está innovando y investigando y no se sabe, todos ¿no? los días. Sí, todos sí. los días. Son las industrias que están teniendo éxito en su producto, en la comercialización, en la exportación. Hay industrias españolas que vamos, es asombroso la capacidad de crecimiento que han tenido en los peores años de la crisis. Sí, sí. Industrias, además, pues relacionadas incluso con el mueble, ¿no? Que es aparentemente es un sector de poca, digamos, menos dinámico. Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir,
introducción de nuevos materiales, investigación en las formas, investigación en los rendimientos, la eficacia, etc. Y así en muchos sectores. Yo creo que la incorporación a la industria, cada vez más, no solo la innovación, creatividad, talento, todos estos conceptos van asociados también a ese proceso de progreso. Y la incorporación de arquitectos a la industria, yo creo que podría ser no solamente una muy bueno, ¿no?, desde el punto de vista de la capacidad de crear, de pensar en soluciones, en procesos distintos, de aplicaciones. Sí, sí. Creo que eso es un tema que podía ser muy importante y muy interesante, chocando con la natural y histórica reticencia en España a la innovación. Es decir, yo creo que estamos a la cola de las políticas públicas en Europa y en el mundo de innovación de los países desarrollados. Y eso es algo que no es posible, porque España es un gran país y realmente hay algunas cuestiones que chocan, que sorprenden de una forma enorme, ¿no? Porque un gran país que no paga sus deudas, por ejemplo, el Estado, que es uno de los grandes morosos se hace una ley de morosidad pero no se cumple, etcétera, etcétera. Claro. Y el tema de la innovación, que va asociado a la persistente, digamos, incapacidad del Estado español a introducirse en el espacio moderno de producción. Entonces, todo queda al esfuerzo y a la capacidad industrial individual de cada uno, de cada empresa, para poder desarrollar, para poder innovar y para poder dar valor a su producto. Y creo que hay un camino también interesante. El arquitecto que está entrando ahora es el diseño de algún producto industrial. O sea, un edificio es un proceso muy complicado, con clientes, con project managers, con ingenieros, y que dura mucho, ¿no? Pero el diseñar una silla o diseñar una mesa o diseñar algo, cada vez los arquitectos nos metemos más en el mundo de diseño de una pieza, con lo cual es algo más de un tiempo muy corto, donde puedes estudiar cómo funciona un material para hacer una silla o una mesa, ¿no? Yo creo que eso es interesante, ¿no? Tenemos un acuerdo, un convenio con la Universidad Politécnica, con el Departamento de Motores, con el Laboratorio de Motores Industrial, y estamos trabajando en un proyecto informático sobre la eficiencia en la ciudad, ¿no? Entonces estamos introduciendo conceptos que jamás hubieran planteado desde el punto de vista industrial, pienso yo, y el catedrático y el director del instituto también lo piensa igual, es decir, que no es que lo diga yo, lo dice él, que es Peine. Estamos trabajando en un proceso, introduciendo la forma de ver nosotros la ciudad y su comportamiento en el proceso de algoritmo, de informático, que permita regular con mayor eficiencia determinados agentes, determinados activos de la ciudad, ¿no? Todo ese proceso de introducir el dinamismo, el humanismo, la capacidad de cambio, la capacidad en los procesos de creatividad industrial o en los software, en los procesos de control de las máquinas, eso es algo que va en la dirección buena de poder mejorar la Lo que pasa es que, fíjate, lo que dices es cierto, hay una reacción, o sea, no hay una cultura, hay una normativa y una cultura muy difícil de que se apoye al tema de la investigación. Te pongo un ejemplo. Yo tengo bastantes patentes, he estado estudiando, ya conoces que estoy siempre cacharreando, inventando, y desarrollamos con Tomás Díaz Magro una fachada telescópica, es decir, la fachada ventilada. Al final acabamos haciendo la misma anchura de cámara, porque viene condicionada por la subestructura. Entonces tú coges un mercado y vas y dices, bueno, pues pongo una fachada ventilada, que evidentemente funciona mejor en determinadas condiciones que una tradicional, pero lo que tiene es un colchón térmico que aíslas, impermeabilizas, etc. Y es la subestructura de 4,5 o de 7 la que te marca un poco el ancho y tal. Y realmente una fachada no funciona igual al sur en Almería que al oeste en Pontevedra. La carga térmica, los vatios que se están produciendo hacen, que ya hemos estudiado en el despacho, que hay un rango entre los
7, 8 centímetros y los 20 y pico, que modifica sustancialmente el funcionamiento termodinámico de la fachada. A partir de esa distancia se equilibra y por tanto ya no funciona, ¿no? Bueno, pues hemos desarrollado una fachada telescópica con Tomás Díaz Magro y con grupo de expertos, una gente con algo industrial y tal. Hemos hecho el prototipo, la hemos patentado, etcétera y tal. Bueno, la propusimos en un concurso que gané para la administración de vivienda. Bueno, y entonces resulta que, como sabéis, conseguimos un DIT a través del Torroja para poder tal, pero hay los seguros decenales que tienen que acompañar a la edificación, la administración. Uno de los puntos que tiene es que cualquier producto que no haya sido testado y utilizado con anterioridad en 2 casos como mínimo, no se puede utilizar. Entonces, claro, la innovación, entonces fuimos a hablar con el director general, oiga, y entonces el seguro dice, sí, mire usted, pero entonces, ¿cómo podemos poner esto si usted me lo está prohibiendo? Es decir, entonces, claro, hay que cambiar esas normas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo te digo que hay que cambiarla desde abajo, porque la administración ya está colapsada, yo creo, culturalmente, filosófica y socialmente. Entonces, hay que empezar a revisar estas cosas, porque si no, no puedes inventar. O sea, hay un bloqueo. Es decir, yo siempre digo, y perdona que me meta en otro regional, en España, de verdad, no somos más corruptos que el holandés, que el alemán y que el holandés. Yo tengo cuñados y viajo por el extranjero y me dicen, no. Lo que pasa es que aquí las puertas de la corrupción son la mayoría legales. Es decir, la corrupción, las leyes permiten una corrupción, cosa que en los países europeos la gente no lo puede hacer, porque no está imposibilitado legalmente. Entonces, no es que el holandés es un personaje tal y aquí somos, ¿no? Aquí aparte que hay una cultura de todo lo que quieras, pero es que hay que cambiar las normas para que no se pueden dar casos pues como lo que estamos viviendo aquí. Esa legislación la cambiamos, hay que cambiarla desde abajo. Entonces, esto tiene que ver con la innovación. Es decir, como tú bien has dicho, es muy difícil porque haces una propuesta de patente y tal y resulta que no la puedes llevar a cabo porque no hay una previa. El seguro no te lo admite si no está testado, por lo cual. Y eso me ha pasado en 2 ocasiones, ¿no? Es frustrante, ¿no? Pero en fin, es un tema como para seguir abriendo melones, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de la hora, que yo creo que son las 11:25 ya o así, ¿no? Más o menos, como para dar la palabra a alguien del público. Si que alguien quiere intervenir o comentar cualquier cosa, es el momento. Te dan el... Sí, era para romper una lanza con el tema que seguimos como el arquitecto el malo, el ingeniero el bueno. ¿El perdona? Sí, el arquitecto el malo, el ingeniero el bueno. ¿Quién ha dicho eso? Sí, en las relaciones... Acércatelo. Perdón. Sí, pero nadie ha dicho, creo, en la mesa que el arquitecto es el bueno y el ingeniero no, perdona. Puedo intervenir, ¿no? En el tema este de que los productos industriales son como la perfección y tal. Estoy harto de ver coches fabricados en Francia y en Japón, que compramos aquí, que tienen los faros, los han hecho con el material este, no sé si será policarbonato, que queda mate. O sea, es una cosa de locos. Entonces, vamos un poco a reivindicar nuestra postura en la sociedad, que no hemos sido los malos, hemos sido tan como todos, y que la industria, con toda su innovación y tal, es tan perra como lo que más, van al dinero. O sea, fijaros en el parque automovilístico que tenemos hoy en España, los coches que nos han vendido japoneses y franceses, no me voy tan lejos, y son una mierda en determinados aspectos materiales. O sea que hemos hecho investigación tan buena como los que más. Y los arquitectos no son peores que los ingenieros. Hay unos temas económicos ahí metidos y nos ha tocado pagar el patito. Con esto termino un poco. Bueno, este mismo edificio que antes comentábamos es un magnífico ejemplo de colaboración arquitecto-ingeniero. Aquí trabajaron los Lasso con Julio Martínez Calzón de una forma, porque además yo fui testigo circunstancial de ese momento. Trabajaron de una forma magnífica para crear algo
especial, ¿no? Y en ese sentido, pues esa mezcla de formas de ver y de percepción, digamos, y de formación de sus capacidades fue un éxito, ¿no? Yo creo que eso siempre va a sumar. No, eso claro. Yo creo que nadie ha dicho. Por favor. Sí. Son tan listos y tan especuladores como cualquiera. Sí. Es cuestión de actitud. Y hay que, Sí, hay que- bueno, hay no, que partir de actitudes positivas y actitudes de no engañar, pero que No, yo- empecemos a reivindicar nuestra profesión, porque si no la Sí. reivindicamos nosotros y elogiamos al resto, que es más corporativo que ninguno, porque el tema de los certificados de eficiencia energética de los edificios, que estemos permitiendo que los haga cualquiera que no sabe ni lo que es, ni ha tenido ninguna participación ni documentación en lo que es un edificio, pues ya me parece lamentable. Sí, sí. Entonces vamos a reivindicar un poco nuestra profesión, porque si no, nos come. Bueno, Pues yo estoy de acuerdo porque pasamos el micrófono. yo, aunque soy inglés, llevo aquí 30, 40 años y reivindico lo de la arquitectura española muchísimo. Y de hecho, el hecho de estar en el extranjero compitiendo con estas enormes firmas americanas, inglesas y tal, y ganando concursos contra ellos, yo creo que es fundamental. Entonces es algo importante. Yo creo que el arquitecto español es un mago, porque un mago en muchos sentidos, porque primero a veces nos dan un tiempo imposible para diseñar un proyecto, nos dan un presupuesto ínfimo, nos dan un tiempo cortísimo, nos atacan de todos lados a veces y defendemos contra muchísima gente, ¿no? Un mago sólido, es decir, hay una formación detrás magnífica y muy valorada fuera. Lo que aquí está pasando y está acentuando la debilidad del sector, de nuestro sector y de nuestro oficio, es una acción inducida desde la administración absolutamente perversa. Ese es el tema. Que fue el tema de los honorarios. Ese es el tema. Este tema, que es demagogia pura, ha introducido un precipicio delante de nuestros pies que puede acabar con una tradición de siglos de formación. Puede acabar con ello. Y eso se lo tiene que apuntar en el haber un gobierno probablemente de analfabetos, porque no se puede actuar de una forma peor en un sector que ha sido la vanguardia de la tecnología y de la transformación de nuestro hábitat, y que tiene que seguir siéndolo y tiene que aportar a la sociedad lo que la sociedad necesita, que es mayor eficiencia, mayor equilibrio en las relaciones en el territorio y en la ciudad. Eso se lo han cargado o lo están intentando. No es posible porque es demagogia pura, que en Europa nos exigen la libre competencia para producto, pero no para el trabajo que tiene capacidad. Es que ha estado el tema que es, perdóname, Sí, vamos a cortar porque tenemos una pregunta. Sí, pero es que es indignante, ahora te doy la en Bélgica, en minuto, Dinamarca, en César. Francia, Un minuto, el pero Estado fija. es un dumping lo que está haciendo el Estado fija las condiciones de trabajo, las fija el Estado y se selecciona por mérito. En España este gobierno subasta. fija las condiciones del proyecto cuando adjudica a sus empresas públicas. Entonces sí las fija, pero cuando licita libremente cualquiera, entonces no, entonces es subasta. Entonces aquí estamos jugando, que a mantener los chiringuitos públicos, las empresas públicas, en detrimento de todo el sector. Es decir, esto es un tema brutal grave que tenemos y que tenemos que intentar corregir entre todos. Porque Es que ha dado un minuto. Es que bueno, pues, yo creo que aquí nadie ha hablado, creo yo, que nadie ha puesto al arquitecto y le ha hecho malo y tal. Pero en fin, el tema que ha tocado es indignante lo que está pasando. Es decir, la media de adjudicaciones, de proyectos de la empresa pública está en el 3%.
3,5% de honorarios, incluyendo aparejador, ingenierías, instalaciones, etcétera. En Europa no te baja del 10% sin todos esos servicios. Entonces, el dumping que está haciendo la administración, y todavía oímos a políticos que dicen, no, la manera de bajar el precio es hacer que todos los proyectos, todos los concursos salgan a subasta, a la más barata, porque la arquitectura o la ingeniería es un gasto, no es un hecho cultural, no hay nada, o sea, es lo mismo que si ofertas un mercado de frutas en el mercado de abastos, es decir, es exactamente igual. Claro, si seguimos así, esto es un desastre y están ofertándose ahora concursos. El otro día ha salido un proyecto en Madrid de la administración, 10 millones de euros de inversión, y se ha adjudicado proyecto, dirección, ejecución, 100.000 euros. Que venga Dios y lo vea. Inviable. Y eso es la puerta a la corrupción. Esa es la puerta de la corrupción. Esas son bajas temerarias. Que sí, pero no hay, porque tú puedes justificar diciendo, y te lo admite el abogado del Estado. Te dice, mire usted, él ha justificado, porque lo puedes justificar, y te lo admiten, y luego ya sabe lo que pasa. Empieza a negociar por aquí, por allá, por tal, por acá. El problema es que tenemos una legislación que tiene las puertas abiertas a la corrupción. Es así, y no les entra a los políticos. Ya llevaron. No me indigno. Tenemos ahí a otra persona y ya con esto vamos a ir cerrando porque... Habéis tocado una serie de temas muy interesantes, pero yo quería introducir, aprovechando que varios de vosotros sois arquitectos que os manejáis en proyectos de gran escala y que hablamos de materiales, yo pienso que cuando se habla de materiales y del manejo de los materiales es imprescindible hablar de rigor, ¿no? Decía Louis Kahn que el detalle más importante de la arquitectura o la ornamentación más interesante de la arquitectura es la junta, ¿no? Entonces, en los proyectos de gran escala, yo pienso que es complicado manejar con acierto o alcanzar el rigor que se alcanzaba en los proyectos de menor tamaño. Y os quería preguntar un poco sobre el particular, porque en una fachada que se mide por cientos de miles de metros cuadrados, a lo mejor había que introducir en las mediciones y presupuesto el metro lineal de encuentro realizado de puta madre, porque pienso que ahí hay un problema que no sé cómo controláis en estudio y cómo controláis en obra. Me gustaría saber vuestra opinión. Hacemos un turno de respuestas breves y ya... No, pues, hombre, yo creo que la problemática es parecido en uno pequeño y uno grande, ¿no? Lo que pasa es que a veces los equipos son distintos tamaños, obviamente, en un proyecto grande, y eso lo hacen los estudios ingleses, pero también es una relación también con el precio. Me acuerdo cuando estamos hablando, y me voy un poco a volver, con un cliente español, cuando decíamos que decía, no, tus honorarios eran un 3,5%, y competíamos contra Norman Foster, y decía, no, y Norman Foster te va a cobrar el 12%. Dice, ya, pero él me da mucho más, ¿no? Dice, hombre, pues a mí me da un 9% más de honorarios y te doy maquetas, todo lo que... Pero es verdad que los proyectos grandes requieren equipos bastante grandes. Nosotros estamos haciendo ahora un estadio en Qatar y yo creo que estamos funcionando de 30 o 40 personas en el estudio produciendo detalles de todos los encuentros, que es importantísimo porque es verdad que hay que trabajar el encuentro, pero luego hay que dirigir que el encuentro se hace bien, porque en obra te viene con una cosa, te viene con otra cosa y siempre dejan la esquina, casi siempre, ¿no? Y hasta el final y luego lo resuelve, con lo cual es un proceso del detalle en proyecto, pero luego es verdad que hay que mirarlo al final. Pero creo que el cuidado con ese detalle de la esquina o de la junta, hombre, también depende del arquitecto. Hay arquitectos que da, pero en verdad hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. No sé. José María. Sí, yo estoy de acuerdo que la arquitectura, en cierto modo, la edificación en cierto modo es un proceso de tapar juntas, de resolver las juntas. Pero en la escala grande que comentabas,
En la escala pequeña del diseño y tal, pues está muy claro, ¿no? Es evidente, cualquiera lo puede ver. En la escala grande, en la escala territorial, la Junta es el espacio vacío. Bajo mi punto de vista, la Junta es el espacio vacío y la solución la escala, la geometría de escalas, es decir, el juego de las escalas, eso es lo que te va permitiendo ir resolviendo los problemas de integración y de relación. Y en la gran edificación como esta, por ejemplo, que es un edificio de gran superficie, de gran estructura, que está cerca, está a medio camino entre la obra civil y la edificación, no se sabe muy bien si esto es obra civil, si esto o es edificación, ¿verdad? Si lo analizamos de un punto de vista global. Es un problema de momentos, es un problema de cargas, es un problema de luces, es un problema de materiales, de tensiones, pero sobre todo la solución de la Junta o del elemento clave es el elemento estructural que permita, digamos, resolver geométricamente, estéticamente, los espacios, que permita tener una percepción del espacio razonable y bueno, y entonces claro, es otra escala, es otra junta, es otro elemento distinto. Cuando hablamos de juntas pequeñas, porque se perciben, porque se tocan, es una cosa. Cuando hablamos de juntas grandes o de elementos que definen espacios, es la percepción, esa es la escala, esa es la diferencia, digamos, creo yo, de las dos posiciones. ¿Algo que añadir, César? Lo has dicho perfectamente. Pues entonces, si no hay nada más que añadir, dar las gracias a todos vosotros, no sin antes darle las gracias al Grupo NAN y a BIGMAT, y recordaros que el Premio de Arquitectura Internacional BIGMAT se ha ampliado el plazo hasta el 15 de mayo próximo, con lo cual os invito a todos y cada uno de vosotros a que presentéis vuestros proyectos al premio, que todavía es muy sencillo, mediante la página web, lleva 10 minutos incorporar el proyecto y seréis más que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.